Bueno, se me va. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Bien? doctor. Buenas tardes, doctor. ¿También? Sí, doctor. ¿También del corazón? ¿Como para hacer clase de corazón? Sí, doctor. Buenas tardes. ¿Sí? Bueno, qué bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ina, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? ¿No está entrecortado? Se escucha bien, doctor. ¿Se escucha bien? Se escucha Se me bien. escucha. Ya. Todos ahí saluden, buenas tardes, porque no tengo todavía sus aulas. Ya escriban ahí, buenas tardes todos. Escriban en el chat. Tengo 34. Maitsu. Maitsu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Y Maitsu, ¿ya averiguaste si es que hay clases o no hay clases el viernes? ¿Ya averiguaste, no? No, todavía. Pero Te eso me preocupes. dijeron. De aquí lo llamo al dueño de la universidad para preguntarle si es que el viernes nos dejo libres o hacemos clase. Ya, doctor, está bien. No, pero cuando hay es así nos avisan, nos mandan un correo. Cuando nos Seguro dicen que estos días. se suspende, pero yo no he escuchado nada de que han suspendido clases o sea, al sector público, sector privado, todavía no. El sábado sí es feriado, pero el sábado no sé, es 8 de octubre, combate de Angamos. Eso no hay Sí. problema. Pero yo no escuchaba, pero bueno, si es que es feriado, igualito hacemos clase, virtual, aunque sea. La cosa es aprovechar, ¿no es cierto, Misu? ¿O no quieres Sí, hacer clase? sí. Normal, doctor, normal. Sí, doctor, normal. Para avanzar, pero Misu, ¿sí, no? Bueno, Sí, ya. como es términos nuevos. Sí, pues para avanzar. Pero si no, pues si es feriado, feriado no hay problema, no hay clases. Feriado es feriado, no hay clase. ¿Ya? Bueno, ya son un cuarto para las 3, ya les he dado 10 minutos para que entren. Bien, entonces, ahorita vamos a hacer lo que es la parte de cardiovascular, ya vamos a empezar con corazón. Ya olvídense de respiratorio, vamos a hacer corazón, ¿ya? Así que escuchen, por favor, y cualquier pregunta que tengan, me la hacen. Si me la sé, les respondo. Ya si no me la sé, ya tendrán que leer sus libros, pues. Ya, pero de todas maneras, vamos a ver algo, ¿ya? Así que tomen atención, por favor. Bien, miren. Primero que nada, vamos a empezar con lo que es músculo cardíaco, ¿ya? Para poder entender cómo funciona el corazón. Si no, no se puede hablar de corazón. Bien, miren. A ver, el corazón. ¿Cuántas aurículas tiene? Brian Ernesto Velázquez, aurículas del corazón. ¿Cuántas son? ¿Tres, cuatro, cinco? A ver, dime, Yacet. Dos aurículas. No, doctor. Dos, ¿no? ¿Y cuántos ventrículos, Fernando? Fernando está atento, Fernando, ¿eh? Nada. Fernando, respóndeme, pues. Ena, ¿cuántos? ¿No me escucha? ¿No me Dos, escucha? Hola, doctor. hola, hola, hola. Sí. ¿Cuántos ventrículos? ¿No me escucha, profesor? De ahorita sí te escucho, Fernando. ¿Cuántos ventrículos tiene el corazón? Ya la dejo, Ena. Dos. Dos, ¿no es cierto? Ya. A ver, Ena, te pregunto.
A la aurícula derecha, ¿qué venas llegan? La vena cava, ¿Qué vena? ¿Cuántas venas cavas son? ¿Una o dos? 2, la superior y también la inferior. La superior y la inferior, ¿no es cierto? La superior que va a recoger sangre ¿de dónde? De la cabeza y del miembro superior, y la inferior que recoge de todo el resto del cuerpo. Exacto. Ya. A la aurícula izquierda, ¿quién más está por acá? A ver, que quieren participar. A la aurícula izquierda, Yacet, ¿qué venas llegan? Las venas pulmonares. Las venas pulmonares, cuatro venas, ¿no? Que vienen de prácticamente de lo que era, ¿se acuerdan la semana pasada que hicimos pulmón? ¿No? Entonces, por lo tanto, ustedes se dan cuenta, la parte de las aurículas van a llegar lo que es las venas pulmonares con sangre oxigenada y las venas cavas con sangre desoxigenada. Pero el sistema venoso es un sistema de baja presión. La vez pasada les dije, sistema de baja presión. Acuérdense del aparato del respiratorio. Cuando hablamos de las presiones pulmonares, es de baja presión. Si ustedes comparan las aurículas con los ventrículos, se van a dar cuenta de la diferencia, ¿sí? Por ejemplo, del ventrículo derecho, ¿qué vaso sale del ventrículo derecho, Mercy? Dice, por eso no quieren poner cámara, pues el doctor Pexel pregunta, por eso no pongas tu cámara, dice. Mercy, ¿qué vaso sale del ventrículo derecho? La arteria pulmonar. Ah, Mercy. Mira, Mercy, Mercy. No, Mercy creo que todavía no sabe que el corazón tiene un ventrículo derecho. ¿Sí? Brian Smith, Campos, ¿qué vaso sale del ventrículo derecho? Tampoco, parece que el doctor todavía no sabe que tiene un corazón con dos cavidades ventriculares. Gonzalo José Chozo, ¿qué vaso sale del ventrículo derecho? La arteria pulmonar, ¿Y del ventrículo izquierdo? la aorta. La aorta, ¿no es cierto? Entonces, en lo que es la parte de lo que es los ventrículos, vamos a tener dos. Del derecho sale lo que es la arteria pulmonar que lleva sangre desoxigenada a los pulmones y la aorta que lleva sangre en la circulación general. Eso ya es conocido por ustedes. Ahora, no voy a hacer el recorrido porque ustedes ya lo saben por anatomía, pero es una cosa simple nada más, por ejemplo, para que se pueda entender. De la aurícula derecha pasa la sangre al ventrículo derecho, de ahí sale la arteria pulmonar y la sangre regresa a la aurícula izquierda para pasar al ventrículo izquierdo y se va a la circulación general. Entonces, el corazón tiene una función principal que es la función de bomba cardíaca, la bomba, ¿sí? Cuya función es prácticamente impulsar la sangre que le llega para que vaya a los pulmones a oxigenarse y el resto del cuerpo llevando la sangre oxigenada. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Con qué vive la célula? ¿Qué es lo que necesita la célula para vivir? Clásica pregunta, y los voy a preguntar todos los días. ¿Qué cosa, para qué sirve la célula? A ver, ¿qué usa la célula para vivir? Oxígeno. ¿Y qué más? ATP. No, Energía, la ATP ATP. no produce. No, la ATP no produce. Pues. El pollo la brasa, ¿cuál es el pollo la brasa de la célula? La Glucosa. la glucosa, pero no sabes, ese es el pollo a la brasa de la célula, pues. ¿Sí? La glucosa. Oxígeno y glucosa se juntan y por medio del ciclo de Krebs, ¿qué produce, nena? Y lo dijiste hace ratito. ATP. El ATP. Sin ATP no viven las células. ¿Ya? Entonces, la idea principal es que de un sistema de baja presión, como son las venas, lleguen las aurículas para que de las aurículas pase a los ventrículos para hacer un sistema de alta presión. Alta presión. Por eso los ventrículos son más gruesos que las aurículas, porque las aurículas no necesitan mucha presión para llenarse, mientras que los ventrículos, para poder eyectar la sangre, necesitan un sistema de alta presión. ¿Ya? ¿Cuánto es la presión normal del cuerpo? ¿Arterial cuánto es? 120/80. 120/80. Acuérdate, esa presión arterial prácticamente es la presión que tiene la aorta a su salida del ventrículo izquierdo. Por eso, siempre que se habla de corazón, más preferencia le dan al ventrículo izquierdo que a las demás cavidades. Ya, acuérdense. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo es prácticamente la cavidad principal que va a servir para poder expulsar la sangre e irrigar a todo el organismo. ¿Ya?
Por eso, cuando ustedes lean, van a ver las curvas de presión, curvas de volumen, todo, ventrículo izquierdo, ventrículo izquierdo, ventrículo izquierdo. Y ustedes van a decir, ¿y el ventrículo derecho? Ni caso le hacen. Ni caso, pobrecito, el ventrículo derecho. Y la aurícula es peor todavía. ¿Ya? Peor. Entonces, tengan en cuenta eso siempre. Paciente que tiene un problema cardíaco, ventrículo izquierdo. Si el ventrículo izquierdo bombea, ese paciente está muerto. ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿Sigo? Perfecto. Entonces, en lo que es la parte muscular de lo que es el aparato cardiovascular o en otras palabras del corazón, van a existir fibras musculares. Las fibras musculares van a ser similares en su composición a las fibras musculares esqueléticas. Es decir, del músculo que nosotros tenemos para hacer nuestros movimientos voluntarios. Pero la diferencia con el corazón es que el corazón es involuntario sus movimientos, ¿sí? Por lo tanto, en el corazón, los músculos van a ser de tres tipos. Un sistema, se podría decir tejido muscular para las aurículas, un tejido muscular para los ventrículos, y existe a nivel de la zona de la aurícula y por la orejuela derecha, por ahí, en la aurícula derecha, una zona que se llama el nodo sinoauricular, que no viene a ser otra cosa más que un grupo de tejido muscular excitable, que va a dar la función de marcapaso, para que se inicie lo que es la excitación de las células cardíacas, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta en la diapositiva que se ha puesto al costado, en la figura, en el dibujo, prácticamente las células miocárdicas, que son excitables, están dispersas, no están ordenadas como en el tejido esquelético, ¿sí? Van a estar dispersas. ¿Por qué? Porque tienen otra configuración, ¿ya? Por lo tanto, todas las células cardíacas tienen la acción ¿de qué? De excitarse, de producir una contracción, ¿sí? Pero estas van a ser excitadas desde el punto principal, que va a ser el nodo sinoauricular, que no es otra cosa más que un grupo de fibras musculares que se excitan. Por lo tanto, en lo que es las fibras musculares, van a estar compuestas principalmente por el marcapaso que les expliqué, y entre las células tienen uniones comunicantes, las cuales van a servir ¿para qué? Para que de célula a célula se pase se podría decir, el gradiente de iones, calcio, que van a producir la contracción muscular. ¿Ya? Entre célula y célula. No es como la fibra muscular esquelética, que tiene un haz nervioso para un grupo de fibras musculares. No, acá no. Acá es entre células se van excitando, se van comunicando entre células. ¿Ya? Y ahora van a ver por qué. Ahora, aparte de sus uniones comunicantes, tienen fascias de adhesión entre células, van a tener desmosomas también, ¿sí? Las cuales van a servir para unir las células y evitar que durante la contracción se desplacen, ¿ya? Por eso, en lo que es la parte del músculo cardíaco, prácticamente tiene filamentos, como el esquelético, de actina y de miosina, que se van a contraer igual que el estriado, ¿sí? Acuérdense ustedes que para que haya la contracción muscular, la actina se junta con la miosina en los puntos de unión que estaban cubiertos por la tropomiosina. Y cuando se activa la troponina con el calcio, descubre los puntos de unión para que se junten los brazos de miosina. Similar, igualito. Similar va a ser en el músculo cardíaco, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Que el músculo cardíaco, sus fibras van a estar dispuestas en forma circular, tanto para el subendocardio como para el epicardio, ¿sí? Entonces, en la capa subepicárdica va a ser un espiral para la izquierda, se podría decir, y en la capa subendocárdica están hacia la derecha. Por eso es que el corazón, cuando late, tiene una especie de latido en forma de giro. Cuando late, gira el corazón. No hace contracción como si fuera un puño, no, sino hace un giro, ¿sí? Y ese giro se realiza en forma de espiral, iniciándose desde las aurículas y terminando en los ventrículos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Está claro? Pregunten. Sigo entonces. ¿Ya? Entonces, la contracción cardíaca tiene principalmente lo que es
un sinsitio las células cardíacas. ¿Por qué se llama sinsitio? Porque las células cardíacas, los miocitos, van a estar conectados entre sí, como les acabo de mostrar en la figura anterior, ¿sí? Y en paralelo. Y en esas uniones en hendidura va a permitir una rápida difusión de iones para que se siga reproduciendo el potencial de acción en la membrana muscular, en la membrana del miocito. Por eso, cuando se inicia la excitación de una célula, se propaga por todo el potencial de acción como una especie de un dominó. Cuando se cae el dominó y se empieza a caer las paredes del dominó. Entonces, el músculo cardíaco es excitable, ¿pero quién? Las células musculares. Y se van contrayendo en forma independiente conforme avanza el estímulo eléctrico del potencial de acción. Por eso, se inicia el potencial de acción en las aurículas y cuando va avanzando hacia los ventrículos, ¿sí? Ya se va soltando en las aurículas. Y se va relajando las aurículas y se va contrayendo los ventrículos. Nunca se contraen todos juntos. No vayan a pensar que la aurícula y el ventrículo al mismo tiempo, no. Tiene una forma de contraerse. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos de los, les explicaba, no sé, a ustedes no ha sido el grupo de Fisiología 1. ¿Saben qué es un movimiento peristáltico del intestino? ¿Siena? ¿Alguna vez has visto, Ena, un gusano cuando camina, una oruga cuando camina una oruga? Sí, son movimientos en onda para En introducir onda, los exactamente, ¿no? Cuando camina una oruga empieza de atrás y se va para adelante, va como una ola en onda, ¿sí? Por lo tanto, igualito es en el corazón, ¿sí? El corazón empieza en la aurícula y termina en el ventrículo, nunca se contraen los dos juntos. Por eso es que tienen esta actividad, el músculo cardíaco, de ser excitable, célula por célula se van activando, para que se pueda producir una contracción que lleve la sangre desde las aurículas hasta los ventrículos. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Gonzalo José Choso, ¿alguna pregunta, hijo? ¿Seguro? Sí, profesor, está todo Ya, claro. perfecto. Entonces, acá te voy a preguntar yo a ti, porque como no tienes preguntas. Perfecto. Entonces, el sinsitio de la aurícula al sinsitio ventricular prácticamente no conducen potencial de acción. Es decir, las células musculares que hay entre la aurícula y el ventrículo no se conducen directamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en medio de ellas, entre aurículas y ventrículos, a la altura del surco auriculoventricular, van a haber tejido fibroso, en donde van a haber dos válvulas principales, ¿sí? En cada uno, en las aurículas y en los ventrículos. Entonces, a la altura del ventrículo tiene que haber otro nodo para que inicie lo que es la contracción a nivel ventricular. ¿Cómo se llama ese nodo, González José Choso Vances? ¿Cómo se llama el nodo que está en los ventrículos? Aurículo ventricular o atrio ventricular. Muy bien, ¿no es cierto? Entonces, ese se inicia, es para la parte ventricular. Pero se va a conectar con el nodo auricular por medio de fibras nerviosas. Ya todo lo que es las ramas de la conducción nerviosa. Entonces, hasta aquí, músculo cardíaco. Luego vamos a pasar lo que es el potencial de acción del músculo cardíaco. Como todo potencial de acción normal, ¿sí? Cuando se realiza un potencial de acción, el potencial de acción normal de un músculo esquelético, ¿qué entra? ¿Sodio o qué entra? Potasio. ¿Quién me dice? A ver, Brian Smith. ¿Qué fue? ¿Cómo es? Un potencial de acción normal. ¿Qué entra? Sodio, potasio, calcio, en el músculo esquelético. calcio. Nada, Brian, parece que Brian no tiene Entra sodio y sale potenciales de acción. ¿Cómo, hijo? Entra sodio y sale potasio. ¿Quién me respondió? ¿Carlos? Sí, Carlos, ¿tu cámara? sí, doctor. Préndela, pues, hijo, y te veo una foto que estás, pero precioso, hijo. Estás como para ponerte de modelo de televisión y no pones tu cámara. Ahí está, ¿ves? O sea, que te felicito, hijo, que yo con esa pepasa pusiera cámara todo el día. Ya. ¿Qué entra a la fibra neuromuscular, a la fibra nerviosa para que se aplique el potencial de acción, Carlos? Entra. Sodio, ¿Y qué sale? potasio. Potasio. Se inicia el potencial de acción y va avanzando el impulso nervioso. Y luego nuevamente ingresa El potasio y sale el sodio. y sale el sodio. ¿Por qué? Porque en la membrana neuronal normalmente afuera, en el EC, tenemos todo lo que es sodio.
y dentro de la neurona interna está todo lo que es el potasio. Por eso, fuera de la membrana es positiva y dentro de la membrana son negativos. Y cuando se inicia el potencial de acción se intercambian esos valores, ¿no? Muy bien. Entonces, en lo que es el corazón, igualito, ¿sí? El potencial de acción que se necesita para que rompa el umbral y se inicie lo que es la despolarización es de aproximadamente va desde menos 85 milivoltios hasta más 20 milivoltios en cada latido, ¿sí? Haciendo una suma total de aproximadamente 105 milivoltios, ¿ya? Entonces, ¿pero qué pasa? Lo que pasa es que, a diferencia del potencial de acción normal del tejido normal nervioso, del esqueleto, músculo esquelético, el potencial de acción cardíaco va a tener un inicio y antes de que baje va a tener una meseta. Esa meseta que tiene le da al ciclo cardíaco o al potencial de acción cardíaco un tiempo más largo que el músculo esquelético normal. Por eso, la meseta se dure 15 veces más que el del esquelético y que su despolarización, la despolarización, sea aproximadamente de 0 a 2 segundos. ¿Ya? Si ustedes ven aquí la figurita que he tomado, dice de 0 a 3, pero 0 a 3 con todo y repolarización. En la zona de lo que es la despolarización es aproximadamente de 2 segundos. ¿Ya? Lo que es la fase de despolarización. O sea, prácticamente la meseta está incluida en la fase de despolarización. ¿Ya? ¿Cómo se produce este potencial de acción normalmente? Para que tenga esa acción de meseta. Porque si no, no podría haber la acción cardíaca. Porque acuérdate siempre que el potencial de acción cardíaco tiene un tiempo mayor. Si tiene que hacer un latido, va a ser menos tiempo que mayor tiempo por la meseta que una contracción normal de un músculo normal. ¿Cómo se produce? Entonces van a haber cuatro fases. La fase 0 es realmente la fase de despolarización que se produce. Y como lo dijo Carlos, se produce por la entrada de ¿qué elemento? El sodio, ¿no es cierto? Entonces va a entrar el sodio dentro de la célula. Al entrar el sodio entre las células se inicia lo que es la despolarización, ¿sí? Ahora, como todo potencial de acción normal, tiende ¿a qué? A bajar inmediatamente. Inmediatamente tiende a bajar, porque es normal, dura milisegundos. Pero ahí viene lo que es el músculo cardíaco y su acción, ¿sí? Viene la fase 1, que es la fase temprana de repolarización. O sea, cuando tiende a hacer repolarización, ¿sí? En la fase 1, que es acá en este piquito, que es la fase 1, ahí, ¿qué va a pasar? Que en lugar de que entre potasio, o regrese el potasio, sale potasio. Entonces, al salir, impide que se repolarice. ¿Se entendió? Mercy, ¿se entendió? Para repetirte. ¿Sí, hija? ¿Seguro? Sí, dice doctor. A ver, de aquí te vuelvo a preguntar todo el ciclo y me lo vas a decir tú, ¿ya? Todito me lo vas a repetir. ¿Ya? Entonces, para evitar esa repolarización, el potasio sale nuevamente y queda ahí. Y cuando ya quiere bajar nuevamente, viene lo que es la fase 2 de meseta, es la entrada de calcio. En vez de que entre potasio, entra calcio. Y el calcio es el que origina toda esa meseta larga, que dura aproximadamente 0,2 segundos con la fase de despolarización. ¿Ya? Una vez que el calcio ya empieza a producir su meseta larga, se inicia lo que es la fase 3, que es la fase de repolarización rápida final, en donde en lugar de que entre potasio, se empieza a salir potasio. Se activan los canales lentos de potasio. ¿Para qué? Para que ya empiece a repolarizar, sale junto con el calcio que sigue entrando, y luego viene la fase 4, que es prácticamente la salida de potasio, y viene el periodo refractario, donde ya entra potasio y sale sodio. ¿Ya? Entonces, al final, prácticamente, es donde ya se produce la inversión normal. Pero en lo que es el potencial de acción cardíaco, el elemento químico o bioelemento que produce la meseta es el calcio. El resto, sodio, potasio, son del ciclo normal de una contracción, de un potencial de acción. ¿Se entendió alguna pregunta? ¿Todo claro? Gino, Julián Castro Doctor, ¿puede Guerrero, ¿se repetir entendió? la fase ¿De qué? refractaria?
Acá, al final. Sí, la fase final. En la fase refractaria, ¿de qué te voy a explicar? Porque es un concepto en la refracción. Es cuando ya se termina todo. Prácticamente, en la fase refractaria va a ser la inversión ya de la salida del sodio que entró y la entrada del potasio para restablecer lo que son las concentraciones de estos elementos dentro y fuera de la célula. ¿Sí? Es por la bomba de sodio-potasio TPasa principalmente. ¿Ya? Entonces, ese periodo refractario, aquí te voy a explicar el conceptito, que es importante conocerlo. Hay que tener en cuenta que en la fase 4 el potencial de membrana en reposo, su valor promedio va a ser de menos 90 milivoltios. Perfecto. Entonces, la velocidad de conducción en el periodo refractario, justo lo que preguntaba la doctora. ¿Se escucha bien? Porque me sale que mi internet está inestable. ¿Se escucha bien? Escucha, doctor. Perfecto. Entonces, la velocidad de conducción de la señal del potencial de acción excitador a lo largo de las fibras musculares, auriculares y ventriculares es de aproximadamente un tiempo de 0,3 a 0,5 milisegundos. Mira, desde la aurícula y de los ventrículos, aproximadamente entre los dos, de 0,3 a 0,5 metros por segundo. ¿Ya? Metros por segundo, la velocidad. Y también hay la velocidad de conducción del sistema de haz de Purkinje también. Sus fibras tienen una velocidad de 4 metros por segundo. Es bien rápido. Es una conducción muy bien rápida que tiene. ¿Sí? Por lo tanto, ahí viene lo que es el periodo refractario que preguntó la doctora. El periodo refractario viene a ser aquel intervalo durante el cual el impulso cardíaco normal, ¿sí? El impulso, no puede volver a excitar una zona que ya fue estimulada. ¿Ya? El periodo refractario del músculo auricular es mucho más corto que el de los ventrículos. Y es de aproximadamente entre 0,15 segundos para las aurículas y en comparación a 0,25 a 30, que es de los ventrículos. En otras palabras, tanto aurícula como ventrículo van a tener un tiempo en el cual no se va a poder realizar un potencial de acción. Eso te asegura, ¿qué cosa? El llenado, la diástole, para que haya llenado de ambas cavidades. Por eso entre las dos hay 0,15 para aurículas y de 0,25 para ventrículos. Tienen una diferencia de tiempo para que pueda haber el llenado de las cavidades auriculares y ventriculares. ¿Se entendió? Eliane del Rocío Vázquez, ¿se entiende, hija? Eliane. Sí, hija. ¿Ya? Entonces, el periodo refractario es bien importante, porque imagínate, si hubiera potencial de acción seguidos, no hubiera contracción ni hubiera dilatación. En otras palabras, no hubiera sístole ni diástole. Y acuérdate que el corazón, cuando se llena en la fase de diástole, cuando está relajado. ¿Sí? Para eso sirve la meseta, o lo que es el periodo refractario. ¿Ya? ¿Sigo? ¿Alguna pregunta? ¿Sigo, muchachos? ¿Hablen? Yanela Priscila, ¿sigo, hija? ¿Sí, hija? Sí, doctor. Perfecto. Gilda Jaira, Sarpán. ¿Alguna pregunta, mi amor, hasta aquí? No, doctor, ninguna. Ninguna. Maitsu, ¿alguna pregunta? Maitsu me va a preguntar, sí, doctor, dígame, ¿es feriado el viernes o el sábado? Me va a preguntar Maitsu si es feriado el sábado. No, Maitsu, del corazón, hasta aquí lo que voy a estar explicando. ¿Alguna No, pregunta? doctor, ni una. Ya, entonces, hasta aquí hemos visto lo que es el potencial de acción con su meseta, lo cual va a alargar el tiempo de lo que es la contracción, ¿sí? Porque acuérdate que cuando hablo de meseta, estoy hablando de potencial de acción, estoy hablando de fibra nerviosa. Y esa fibra nerviosa que va a producir una contracción. Entonces, la contracción va a durar más que en el músculo cardíaco. ¿Ya? Esa es la idea principal de lo que es el corazón. Como les preguntaba, o no sé si a ustedes les he preguntado, bueno, ya mejor no les pregunto, ya sigo la clase, ya son varias diapositivas. Entonces, acoplamiento, excitación y contracción. Miren, en esta diapositiva se puede apreciar cómo se produce acá lo que es el potencial de acción. Y cuando se produce el potencial de acción a nivel de la membrana, ¿sí? De la membrana del miocito, lo que va a suceder es que va a tener sus túbulos T o túbulos transversos. En esos túbulos transversos que van a ser más anchos y más grandes que los de los músculos esqueléticos, va a haber un elemento que se llama el calcio, que va a estar extracelular, ¿sí? ¿Ya? Cuando hay un
potencial de acción, ¿se acuerdan en la meseta? ¿Qué bioelementos en la meseta producía la meseta? ¿El? Calcio. Calcio. Es cierto, el calcio, no se olviden nunca, no se olviden. El calcio, por eso siempre coman su huevito, ahí tiene leche, tiene bastante calcio para su corazón, para que esté activo el corazón, ¿ya? El calcio va a estar en el líquido extracelular y va a estar lo que es principalmente a la altura de los túbulos transversos. Cuando se produce el potencial de acción, lo que hace es aumentar los niveles de calcio a nivel del túbulo transverso, extrayéndolo, por supuesto, del líquido extracelular, para que ingrese dentro de la célula durante el potencial de acción, donde se va a abrir lo que es principalmente, se abren los canales de las compuertas de hidropiridina y de rinodrina, ¿sí? Se abren estos canales y va a ingresar dentro de la célula del miocito. ¿Para qué? Para que activen a lo que es al retículo sarcoplásmico. Lo que pasa es que el retículo sarcoplásmico del corazón es que estos retículos sarcoplásmicos son pequeñitos, son chiquitos y no tienen mucho calcio como en el músculo esquelético. No tienen mucho calcio como el músculo esquelético. Por lo tanto, cuando en el músculo esquelético, en el corazón, ingresa el calcio ayuda a que se abran también los retículos sarcoplásmicos. Es decir, calcio externo con calcio interno van a ir a hacer la contracción de la sarcómera. ¿Ya? Alison Saomi Guerrero. Mi amor, ¿estás entendiendo? Sí, doctor. Hijita, perfecto. ¿Ya? Entonces ustedes ya saben de que el calcio se junta con la troponina empuja las fibras de tropomiosina, presenta los puntos de unión con la miosina y se juntan para hacer la contracción muscular. Ya, entonces, calcio interno del retículo más el calcio externo del líquido extracelular sirven para realizar la contracción celular. ¿Por qué? Porque hay muy poquito calcio dentro del retículo sarcoplásmico del corazón. Son muy chiquititos los retículos sarcoplásmicos. ¿Ya? Por eso tenemos que tener niveles buenos de calcio para poder producir una buena contracción cardíaca. Ahora, durante la relajación se va a producir principalmente ¿por qué? Perdón. Se va a producir ¿por qué? Porque ya se suelta el calcio, ¿sí? Se suelta, termina el potencial de acción, termina lo que es la excitación de la célula muscular y el calcio va a tener dos caminos. Uno, que regresa a lo que es el retículo sarcoplásmico, ¿sí? Y el otro se va a dirigir hacia el exterior. Pero cuando se dirige al exterior, el calcio, al momento de que sale, hace una combinación, ¿para qué? Para que pueda ingresar sodio. Ahora, tú sabes que el sodio es externo, no es interno. Y al entrar sodio, va a hacer lo que salga con lo que es la bomba de sodio-potasio ATPase. Es decir, un intercambiador entre sodio y potasio. ¿Ya? Por eso, al final, cuando veíamos el periodo refractario, que preguntó una doctora hace ratito, se ve ahí que están saliendo 3 potasios y, perdón, salen 2 sodios y entran 3 potasios. Al final del periodo refractario. ¿Ya? Entonces, en la duración de la contracción del músculo cardíaco va a depender principalmente de la duración del potencial de acción. Depende cuánto dure un potencial de acción. Incluyendo la meseta, aproximadamente es de ¿cuánto? De 0 a 2 segundos en el músculo auricular y de 0 a 3 segundos en el músculo ventricular. En otras palabras, aurícula y ventrículo tienen diferente tiempo en su contracción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya saben, están separados. Mientras se contrae la aurícula, se va dilatando el ventrículo. Y mientras se contrae el ventrículo, se dilata la aurícula. Para que se puedan ir llenando las dos cavidades y se van pasando la sangre entre ellas. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Nada, continúo, Ena. ¿Está bien, Ena? No, ¿sigo? Sí, Ena. Perfecto, muy bien. Sofía Abigail Deza Fernández. ¿Estás viendo, mi amor, la clase o estás viendo la novela, ¿cómo se llama? La Rosa de Guadalupe. ¿Estás viendo la clase?
Sí, muy bien. No, no tienen voz, pues ahora cuando respondan. Cuando yo les haga la clase, pues, así les voy a hacer la clase. Ahora no pueden hablar ya. Todo es por vía digital, con los dedos, no escriben nada. Continúo entonces. Ciclo cardíaco. ¿A qué se denomina ciclo cardíaco? Cuando hablo de ciclo cardíaco, voy a hablar de qué? De que el ciclo cardíaco prácticamente es hablar de quién. A ver, Milagros Karina Chafloque, cuando hablo del ciclo cardíaco, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué parte del tema es el ciclo cardíaco? ¿Qué tomaría el ciclo cardíaco, Milagros? Nada, parece que Milagros no sabe que existe un ciclo cardíaco. ¿Sí, mi amor? ¿Sí sabe? Sí, ¿Sí? se referiría a lo que es el vaciado del corazón y el llenado del corazón. ¿Cómo se llama, mi amor? ¿Cómo se llaman esas palabras? Ah, A, B, C, D, E. ¿Cómo se llama, Yosset? Sístole y diástole. Exacto. Cuando hablamos de ciclo cardíaco, estamos hablando de sístole y de diástole. ¿Sí? Por lo tanto, es iniciado por el potencial de acción del nodo sinusal, desde la aurícula hasta dirigirse a los ventrículos. ¿Sí? Ahora, este potencial de acción, acuérdense, siempre va a haber un retraso de 0,1 segundo. Hace ratito hemos visto, aurícula 0,2 y ventrículo 0,3. Por eso hay un retraso. ¿Para qué? Para permitir que haya la contracción previa a nivel de aurícula y luego la contracción del ventrículo. ¿Por qué se contrae primero la aurícula? Dime, Alison, te escucho, hijita, ¿qué pasó? doctor, una pregunta. ¿Los Sí, mi tiempos amor, nunca coinciden? no te entiendo, hija. ¿Los tiempos de la aurícula y del ventrículo nunca llegan a coincidir? Los tiempos de contracción Mm. del aurículo-ventrículo, casi, se puede decir que casi no, porque mientras que uno se contrae, el otro se va dilatando para que pase la sangre para el otro lado. Si no, no va a llenar. Y cuando este está que se contrae, el arriba se va dilatando para que pueda llenar las aurículas. ¿Ya? Ok, gracias. Sí, si no se llenarían nunca. Si los dos coincidieran, los dos se contraen, ¿quién llena a quién? Nadie. No llena ninguno. ¿Sí? Eso es lo que sucede cuando hay arritmias cardíacas. Pues cuando hay arritmias cardíacas, así como hemos visto lo que es el sinsitio de las células musculares, se producen fenómenos de reentrada en zonas del corazón, que hacen contracciones independientes, y se aloca el corazón, late por todos lados, se contrae, y se produce una fibrilación. Entonces no habría llenado, no habría ni llenado ni habría contracción. No funcionaría como una bomba. ¿Ya? Bien, entonces, este potencial de acción del ciclo cardíaco va a permitir la contracción previa, ya dije, de aurícula y luego la contracción del ventrículo. ¿Para qué? Para que pueda pasar la sangre de la aurícula al ventrículo. Ahora, ¿cuánto dura un ciclo cardíaco normalmente? Según el Guyton que he estado revisando, refiere que es el inverso de la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, si yo hablo de frecuencia cardíaca, ¿a qué me estoy refiriendo en frecuencia cardíaca? Ortiz Coronel Araceli Yamilé. ¿Qué cosa significa frecuencia cardíaca? O dime un ejemplo, ¿qué estamos hablando? Elizabeth Díaz, a ver, Elizabeth está, ¿qué dice? Hacia sí, Elizabeth. Yo, dice, yo, doctor, yo, dice Elizabeth. La frecuencia cardíaca es la cantidad de latidos por minuto. Exactamente, es la cantidad de latidos por minuto, ¿sí? Pero no es cantidad, porque cantidad es cuando es el número de latidos por minuto, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo evaluar o conocer cuánto dura un ciclo cardíaco, sí. O sea, como le pregunté hace rato a la doctora, el doctor me respondió, ¿cuánto dura sístole y diástole? Como ciclo, porque ahorita vamos a ver como ciclo la sístole y la diástole. Es la división que hay entre un minuto arriba, como numerador, pero en segundos, sobre la frecuencia cardíaca, ¿sí? O los latidos. En otras palabras, como ejemplo, podemos decir que si hay un paciente con una frecuencia de 75 latidos por minuto, entonces yo pongo 60 arriba, 60 segundos, y abajo 75 latidos. Esa división me sale aproximadamente 0,8. ¿Sí? Sale 0,83 por ahí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, más o menos un ciclo cardíaco dura aproximadamente 0,8 milisegundos entre sístole y diástole. ¿Se entendió? ¿Está claro? ¿Sigo? Nicole del Carmen Peralta, ¿sigo, hija? ¿Entendió? Profesor,
Perfecto. Sí, entonces. Entonces, de lo que es diástole y sístole, ¿por qué le ponen diástole y sístole en el título? Y en su gaita lo van a ver ahí. Porque siempre tienen que ver llenado y luego salida. ¿Ya? En lo que es diástole y sístole, hay que tener en cuenta parámetros como, por ejemplo, el aumento de la frecuencia cardíaca, cuando aumenta, según la división que hemos visto anteriormente, ¿no? Reduce la duración del ciclo cardíaco, ¿sí? O sea, ese tiempo de 0,8 milisegundos se va a reducir. ¿Por qué? Porque aumenta la frecuencia cardíaca. Es lógico, porque es inversamente proporcional. ¿No es cierto? La duración del potencial de acción va a disminuir más la diástole que la sístole. Es decir, si el potencial de acción aumenta o disminuye, o aumenta en caso, disminuye más la diástole que la sístole. Siempre la diástole va a ser la que disminuye. La sístole siempre se va a mantener igual. ¿Sí? Y en caso de que haya una taquicardia, el corazón no se relaja el tiempo suficiente y por lo tanto no se van a llenar las cámaras cardíacas. Es decir, un paciente que tenga una taquicardia no va a haber llenado a nivel de lo que es los ventrículos. Como les digo, siempre piensen en ¿qué? En el ventrículo, ¿ya? En el ventrículo, ¿sí? Araceli, Yamile, ¿qué significa taquicardia, mi amor? Aumento de la presión cardíaca. No, mi amorcito, de la presión no. Ángel ya lo apagó su cámara, mejor dijo, no lo apago, mi cámara, muchas preguntas. No, estoy encendida. Andrea Gabriela, ¿qué cosa es la taquicardia? ¿Aumento de qué? De los latidos cardíacos, doctor. Sí, pero ya no digas latidos, pues tú eres doctora, pues tienes que utilizar la palabra de médico. De la frecuencia cardíaca, doctor. Exacto, en el aumento de la frecuencia cardíaca se dice, frecuencia cardíaca. Ya no digan latidos, pero latidos cuando ustedes están enamorados. Sí, tú le dices a tu amiga, me late el corazón, me late, no te digo ningún nombre de cada tus amigos porque falta que vaya a estar por aquí tu enamorado y se vayan a pelear conmigo, pero por ejemplo, me late el corazón por tal chico. Ya, entonces ese es en el amor, pues. Pero como médico, frecuencia cardíaca, ¿ya, hija? Entonces, la taquicardia es el aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Por lo tanto, al aumentar la frecuencia cardíaca, va a reducir la duración del ciclo cardíaco de sístole y diástole. El corazón no se llena bien. Miren, normalmente, algunos de ustedes cuando ya sean médicos van a escuchar que dicen que el paciente tiene una taquiarritmia. ¿Qué significa taquiarritmia? De taquicardia y arritmia cardíaca. O sea, es un paciente que tiene sus fibras musculares, están que laten por todos lados por la arritmia, y encima tiene aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Entonces, ahí hay trastornos cardíacos. Por lo tanto, el corazón no se llena bien. Y al no llenarse bien, no bota bien sangre. Porque acuérdate que la cantidad de sangre que ingresa en la diástole, acá se ve en la figurita, la cantidad de sangre que ingresa en la diástole, ¿sí? ¿A dónde? A las aurículas, ¿ya? Va a ser la misma cantidad de sangre que sale de los ventrículos. Por lo tanto, si tú no llenas bien las aurículas, no vas a llenar bien los ventrículos. ¿Se entendió? Agnes Román López. ¿Se entiende, hijo, lo que te explico? Sí, doctor. ¿Seguro? Perfecto. Dani Karina Ciesa Carranza. ¿Se entiende? Sí, doctor. Sí. ¿Ya? Entonces, si yo no lleno bien mis aurículas, porque acuérdate lo que te digo, a mí lo que me interesa es que la sangre me llegue al ventrículo, porque de los ventrículos van a pasar ¿a dónde? Al pulmón para que se oxigene y de la aorta a la circulación general. A mí no me interesan las aurículas. ¿Se entendió? ¿Sí? Nicole Sí, del Carmen, ¿se entiende? ¿Ya? Ahora, no vayan a decir, doctor, las aurículas, no, sí es importante, por supuesto, las aurículas son importantes, pero como te digo, clínicamente, cuando seas médico, lo que más te tiene que interesar son los ventrículos, porque sin los ventrículos no vas a oxigenar, y acuérdate que el oxígeno es importante para la comida de la célula, su pollo a la brasa, ¿sí? Su glucosa más oxígeno, y si no tienes ventrículo izquierdo, no vas a oxigenar ¿a quién? Al cuerpo, para darle por la aorta todo lo que es la irrigación normal. Por eso, si yo hablo de taquicardia, en un paciente que tenga aumento de la frecuencia cardíaca, voy a tener trastornos ¿de qué? De irrigación y de oxigenación sanguínea.
¿Se entendió? Nayeli Alexandra. Nayeli, no puede hablar, Nayeli, parece que tiene algún problema cardíaco, parece que no. Ahora, les pregunto, ¿tienen, no sé si han estudiado para hacer mimos, o sea, para hablar con las manos, o tienen algún problema de fonación, no sé, ¿no? Porque ahora ya no me responden, todo es mímica, todo es mímica. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta, autores? ¿Todo claro? Todo claro, doctor. ¿Sigo? Todo Todo claro. claro, doctor. Sigo unos 5 minutos más, porque como hemos empezado a 2:40, para a las 3:40 hacemos un break, ¿ya? Para ir para no cansarlos mucho, porque los veo muchos con taquicardia, acá, muchos están con taquicardia. Pero sigo entonces. Doctor, Entonces, disculpe. dime, ya se te escucho. eh, eh, podría haber casos en el que la aurícula puede llenar al ventrículo, pero este ventrículo, por más que esté llenado, no eyecte totalmente la sangre por la aorta, o sea, eyecte Claro, por partes. claro. Sí, Eso se llama estenosis de la válvula aórtica. no sé. Justo ahorita Ya. te iba a explicar las válvulas y para que lo veas. O hacemos el break, mejor hacemos el break. Y venimos a hablar de eso. Pero me haces acordar, ya sé. ¿Ya? ¿Me haces Ya, acordar, ya doctor. sé? ¿Ya? Ya. Listo. 5 minutitos de break. 5 minutitos, dejamos ahí válvulas para acordarme de lo que apunté ya hace. 5 minutos.
Ya, listo, ¿están ahí? Sí, docente. Perfecto. Ya, entonces les explico lo que es las válvulas cardíacas, ¿ya? Válvulas. Miren, normalmente lo que son válvulas cardíacas, vamos a tener dos tipos de válvulas, ¿sí? Las válvulas auriculoventriculares, que son la tricúspide y la mitral, ¿ya? A ver, ¿dónde se encuentra la tricúspide? ¿En las aurículas derecha o en la aurícula izquierda? ¿Y la mitral dónde se encuentra? ¿Saben? La tricúspide en el derecho y la mitral izquierda. Claro, muy bien. Acuérdate, te voy a dar una memotecnia, ya, Ena, para que no te olvides nunca en tu vida. Acuérdate el número 32. Pero con tu mano derecha haces el 3 y con la mano izquierda haces el 2. 32, ¿ya? Derecha 3, izquierda 2, ¿ya? Tricúspide en la derecha y la mitral en la izquierda. Muy bien. Entonces, las válvulas tricúspides y mitral van a tener un comportamiento pasivo prácticamente. ¿Y qué van a hacer? Van a impedir el flujo retrógrado, o sea, que se regrese la sangre de los ventrículos a las aurículas. Esa es la idea de las válvulas, principalmente. Por tanto, su cierre va a estar dado ¿por quién? Por el gradiente de presión que hay aumentado, ¿en dónde? En los ventrículos, que las empujan para atrás para que se cierren, y se abren por el gradiente de presión que hacen anterógrado, cuando la aurícula expulsa la sangre para el ventrículo, ¿ya? Las válvulas auriculares, auriculoventriculares, van a tener lo que se llaman los músculos papilares y van a tener lo que son las cuerdas tendíneas. Esas válvulas, los músculos papilares principalmente, van a estar ¿en dónde? En el músculo cardíaco, porque están dentro del músculo cardíaco. Y cuando hay contracción del músculo ventricular, también tienden a contraerse los músculos papilares. Por lo tanto, cuando se está haciendo ya la contracción a nivel de lo que es el ventrículo, se está haciendo la sístole ventricular, jalan las valvas para que ya empiece el llenado de las aurículas a los ventrículos nuevamente. ¿Sí? ¿Se entendió lo que les dije? Para repetirles, ¿saben? A mí, por favor, doctor, repítalo. Sí, repito. Y pon tu cámara para verte, pues, porque si me dices que te repites, me da la idea que estás en tu cama echado y no me estás escuchando. Ahí está. Ahí, Frank Emerson, ¿qué tal pepaza que tienes? ¿Por qué no pones tu cámara, hijo? Yo estaría orgulloso de tener esa pepa, de verdad, pondría mi cámara cada rato. María Carranza, para ver, hijita, ¿dónde estás? María Carranza me pregunta, pero no pone su cámara, María. No la pone. Aquí está, Ay, qué doctor. bonita la María, qué bonita María. Pon tu cámara, hijita. Mira, los músculos papilares se encuentran dentro de los ventrículos, tanto en el derecho como en el izquierdo. Hay músculos que son parte del ventrículo. Por lo tanto, como son músculos, son excitables. Y cuando se produce la contracción del ventrículo, también se contraen estos músculos. Y al contraerse los músculos papilares, jalan a los tendones, a las cuerdas tendinias, lo jalan y se abren las valvas. Por lo tanto, si tú te das cuenta, cuando hay contracción ventricular, ya se están abriendo las valvas. ¿Para qué? Para que empiecen las aurículas a llenar los ventrículos. Por eso, como les decía hace ratito, nunca van a estar, no, hasta una doctora me preguntó y me dijo, doctor, no se contraen al mismo tiempo, no se contraen al mismo tiempo. Mientras que la aurícula se va llenando, el ventrículo se va contrayendo. Y mientras que el ventrículo se va llenando, las aurículas se van contrayendo. Pero acuérdense que duran milésimas de segundo. Pues. Ese es el ciclo cardíaco que hemos visto hace ratito. ¿Sí? Aparte de esto, hay como he puesto algunos conceptitos que he puesto ahí, impiden la protrusión. Las cuerdas tendíneas impiden la protrusión de las valvas. ¿Qué es la protrusión? Que las valvas se vayan para arriba, en otras palabras. O sea, las valvas tienen que quedar para abajo, para los ventrículos, no que se vayan para arriba. Porque si se van para arriba, ¿qué pasa? Que la sangre del ventrículo, en lugar de que se vaya para la aorta y para la arteria pulmonar, se regresa a la aurícula. Se hace una insuficiencia valvular. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Abren? Para repetir, me preguntó el doctor, ya no lo veo el doctor, que me preguntó, no me acuerdo. Pero bueno, estábamos... ¿Dónde está el doctorcito que me preguntó para explicar? ¿Yo, doctor?
Ahí está Yasset. Yasset. ¿Yo? Yo tengo un amigo Yasser, pero Yasser ya suena más a árabe, ¿no? A Afganistán, de Yasser Arafat. Pero bueno, No, entonces, mi nombre es bíblico. nombre, Yasset es bíblico, ¿no es cierto? Sí, pues son de allá, pues los hebreos, son árabes, por esa zona, los nombres bíblicos. Está bien. Entonces, la idea de las valvas es, ¿qué cosa? Evitar que se protruyan, o sea, que vayan para el otro lado, para las aurículas. Porque si van para otro lado, la sangre se regresa a la aurícula. Y la idea es que no regrese nada de sangre. Por eso, cuando hay contracción, prácticamente contracción del ventrículo, se cierran completamente las válvulas. ¿Para qué? Para que toda esa cavidad ventricular se llene de sangre y pueda salir la sangre por la aorta. ¿Ya? Esa es la idea. Ahora que tú preguntaste, viene ahorita lo que es ahí les he puesto un ejemplito que dice, en infarto cardíaco agudo, se lesiona el músculo papilar. Y cuando se lesionan los músculos papilares, ¿por qué? Porque se muere una zona del corazón. Y al morirse esa zona, al infartarse, porque es un infarto, al infartarse la zona muscular, y si está justo a la altura de los músculos papilares, principalmente cuando es un infarto del tabique, no se van a mover los músculos y las valvas no se mueven, ¿sí? Por lo tanto, pueden haber trastornos de aumento de la presión ventricular o aumento de la presión auricular por retroceso de sangre. Retrógrado, flujo retrógrado. ¿Se entendió lo que les digo? ¿Sí? ¿Sigo? Bien, entonces, las otras válvulas que se encuentran es en los vasos sanguíneos, principalmente los que salen del corazón, ¿sí? Que son las válvulas semilunares. Las semilunares son la aórtica y las válvulas de la arteria pulmonar. ¿Ya? Las semilunares. Entonces, estas son diferentes a las válvulas del ventrículo. Son diferentes. Pero, ¿qué función tienen estas válvulas semilunares? Que van a impedir el flujo retrógrado desde las arterias para el ventrículo. ¿Ya? O sea, esa es la idea. La idea de las válvulas es como si fuera una pared que impide que regrese el agua. ¿Ya? Es parte de una puerta que se cierra y ya no regresa el agua. Entonces, cada tipo valvular tiene su función. Las aurículas ventriculares, cuando se cierran, impiden que regrese la sangre del ventrículo a aurícula. Y cuando se cierran las semilunares, impiden que regrese la sangre de los vasos sanguíneos grandes, aorta y arteria pulmonar, al ventrículo. Pero como les digo, siempre le dan más preferencia a quién, al ventrículo, porque es la parte principal del corazón, el ventrículo izquierdo. ¿Ya? El izquierdo, no se olviden, el izquierdo es el principal. ¿Ya? Cuando hay una elevada presión a nivel de las arterias, cierran las valvas semilunares, se cierran. Se supone que la sangre ya pasó a la aorta, y esa sangre que está en la aorta, cuando retrocede, cierra las valvas. ¿Ya? Lo cierran. Van a precisar de un flujo retrógrado para su cierre. Ya les expliqué. Cuando el orificio como su orificio es pequeñito comparado con las aurículas ventriculares, van a a producir mayor presión de salida de sangre. ¿Sí? Por eso, la presión que está en el ventrículo no es similar a la presión que está en la aorta. La presión de la aorta es, ¿cuánto es la presión normal, Yasset? ¿La presión normal cuánto es? La presión arterial. Normal, sí. Lo dijo Enas. 120 sobre 80. 120 sobre 80. Esa es la presión de la aorta. Esa presión de la aorta es la que hace que te cierren las válvulas a nivel del ventrículo. Porque en el ventrículo la presión va a ser menor. ¿Ya? Ahora, dice, cierre y eyección rápida. Como estas valvas de las semilunares están en contacto, como son chiquitas, pequeñitas, y está que pasa por ahí flujo, y lo van raspando, tienden a tener trastornos de abrasión mecánica. Se van deteriorando con el tiempo. A eso es lo que tú preguntabas, y ahí está la respuesta. ¿Por qué? Porque estas valvas, como está acá el dibujo, tienden a tener anillos fibrosos de protección para poder soportar este gran flujo del ventrículo. Y esos anillos fibrosos, como el corazón tiene bastante calcio, por la contracción muscular que hace,
se calcifican. Y cuando se hace una calcificación de la válvula aórtica o de la válvula pulmonar, se produce una estenosis, se cierra la válvula. ¿Se entiende, Yasser? ¿Lo que preguntaste? O sea que esa estenosis se refiere a que lo fibroso se vuelve a calcificar. Se Se va calcifica. a calcificar y se va a cerrar, a obstruirse. Disminuye el tamaño de la flujo. válvula. El flujo lo disminuye. Entonces, cuando te disminuye el flujo valvular, ya no te va a pasar la misma cantidad de sangre del ventrículo a la aorta. Disminuye Se va a también el reducir. flujo de sangre. Entonces, si el ventrículo tiene una cantidad de sangre que pasa normal, de aquí vamos a ver los volúmenes, ese volumen que queda en el ventrículo empieza a aumentar la presión ventricular. Exacto. Y cuando aumenta la presión ventricular, empieza a ir a las aurículas ventriculares. A O regresar sea, a al la pulmón. cúspide. Claro, y se empuja ¿a quién? A las aurículas. Y se empieza a hacer como es crónico, porque empieza a ser crónico, o sea, es una enfermedad larga, ¿sí? Empieza a haber una insuficiencia cardíaca, porque el corazón se dilata, y sus paredes se van afinando, y ya no late con la misma fuerza que debería de latir. ¿Se entendió? ¿Sí? Por eso, los pacientes que son hipertensos, los hipertensos, tienden a tener vasoconstricción periférica. Sí, los hipertensos. Entonces, ¿qué tratamiento les dan? Vasodilatadores para disminuir la presión arterial. Captopril, Alapril, los sartán les dan, ¿sí? Para vasodilatar. El paciente hipertenso mal controlado, tiende a hacer ¿qué cosa? Aumentar la presión. Y al aumentar la presión en el sistema normal, en todo el cuerpo, aumenta la presión de la aorta. Porque acuérdate que la aorta es la principal arteria de salida. Y cuando aumenta la presión en la aorta, 150, 90, 160, 100, 170 con 110, ¿qué pasa con el ventrículo? Ya no puede vencerlo, ya no lo vence el ventrículo a la aorta. Entonces la sangre ya no sale, se empieza a quedar un poco en el ventrículo. Y se produce todo ese flujo retrógrado que te he explicado. Por eso la hipertensión produce a la larga insuficiencia cardíaca. Por flujo retrógrado. ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Eh? Perfecto. Entonces en el examen les voy a poner ahí. No, en el examen no les voy a hacer preguntas que las válvulas, ¿cómo se llaman las válvulas? Voy a poner casos clínicos, para que ustedes me digan esto ocurre en tal parte, acá, eso lo voy a poner. ¿Sí? Esta es la fisiología, pues la fisiología es un funcionamiento, casos clínicos. 20 preguntas de casos clínicos. Bla, bla, bla. Nada más, ¿para qué? Porque si no, pues que les voy a tomar preguntas de examen que de tipo primaria. 5 más 5, ¿cuánto es? 10. No, ese no es examen. Examen de médico es examen de caso clínico. Sigo entonces. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Listo? Sí, Sigo doctor. entonces. Sigo entonces. Muy bien, Ana. Primer ruido y segundo ruido. Entonces, estas válvulas, tanto las aurículas ventriculares como las semilunares, son las que van a producir los ruidos cardíacos. ¿Sí? Primer ruido conocido como S1 se produce cuando hay cierre de válvulas auriculoventriculares, que lo dijo hace ratito la doctora María Carranza, tricúspide y mitral, ¿sí? Y se producen finalmente cuando termina la sístole. Termina la sístole, se cierra, termina la sístole, se están abriendo, empieza a entrar flujo, y ese flujo de sangre hace un remolino dentro de las ventrículos, y ese remolino produce una vibración, y esa vibración es el sonido. Escuchen ustedes, pum, 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 pum. Ese pum, pum es el sonido de las válvulas. No vayan a pensar que es el corazón que golpea tu pecho. No, nada que ver, por si acaso. No vas a pensar que el corazón es un puñete que te está dando en el pecho, no, jamás. ¿Sí? Ya cuando ustedes sientan palpitaciones porque están enamorados. Esa es otra cosa, ya. ¿Está bien? No. Aquí es por acción del cierre de válvulas. ¿Ya? Por eso dice, es de tono bajo y prolongado. El segundo ruido se produce por el cierre ¿de quién? De las semilunares, aórtica y pulmonar, ¿ya? Y es al final de la sístole, también.
Es una vibración del líquido circundante. ¿Vibra por qué? Porque como queda reflujo ahí cuando pasa, hace remolinos a la altura de la aorta y de la arteria pulmonar. Al hacer remolino, ese remolino es el que suena pum, 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 pum. Ese es el sonido. ¿Está claro? ¿Se entendió, Ena? Ya sabes, Ena. Entonces tú te vas a dar cuenta. Cuando tú te escuches tu corazón y veas de que, estoy enamorada. Entonces no es por amor, ¿ya? Es diferente. Muy bien. Entonces, ya viendo la función de las aurículas como bomba, acuérdense que las aurículas también es una bomba. ¿Por qué? A ver, cuando hablemos de bomba, estamos hablando de qué? ¿Alguna vez han visto una bomba de agua, esas que sube el agua para el tercer piso, para llenar el tanque de agua? Ya, esa es la idea. La idea es mover un líquido. La idea es mover un fluido. ¿Un fluido de dónde? De un lado a un lado B. Esa es la idea de las aurículas y de los ventrículos. Pero les vuelvo a repetir, denle mayor énfasis al ventrículo izquierdo. ¿Ya? Denle mayor énfasis. No es que no tengan su función, tienen su función y son importantes, pero el ventrículo izquierdo es el que te va a manejar todo, por si el caso. ¿Ya? Entonces, antes de que se produzca la contracción de la aurícula, o sea, estamos hablando de la diástole auricular, ¿sí? ¿Ya? Antes de que produzca la contracción, estamos en este momento en que la aurícula ya está llena y está antes de que produzca la contracción, la sístole auricular, el 80% de la sangre de las aurículas pasa a los ventrículos. ¿Ya? Antes de que produzca la contracción. O sea, ya está pasando, porque están que se abren los válvulas. Ya está pasando. ¿Ya? El 80% de la sangre. Una vez, cuando ya se produce la contracción total de la aurícula, siempre hay un 20% adicional de sangre que pasa a los ventrículos. ¿Ya? Ese 20% es importante. ¿Por qué? Porque ese 20% sirve para cebarlo al ventrículo. ¿Qué cosa es cebar? ¿Qué cosa significa cebar? Cebar significa mantenerlo lleno al ventrículo. No vayan a pensar que cuando el ventrículo se contrae, se queda sin nada. No, tiene un flujo, tiene un volumen de sangre. ¿Ya? Y ese volumito de sangre que le queda al ventrículo va a estar dado por ese 20% que las aurículas le dan al final de la contracción auricular. Le pasan ese 20%. En otras palabras, del 100%, el 80% pasa en la contracción auricular total, y después de la contracción total, el 20% restante que le va a dar al ventrículo, el 20% adicional para cebarlo, para mantenerlo con líquido, y le da la eficacia que tiene el ventrículo. ¿Ya? En otras palabras, ese 20% te asegura de que no se quede sin líquido el ventrículo. Y si hay un paciente que tiene disminución de la cantidad de sangre, háganse la idea, un paciente que se ha cortado el brazo, la pierna, se ha mutilado la pierna y está que se desangra. La sangre que llega a la aurícula no va a ser la misma cantidad, va a disminuir, porque está que bota. Es como si abriera un caño. Está que sale por un lado y no me está llenando el tanque. Entonces, la aurícula te asegura que con ese 20% que lo ceba, lo llena el ventrículo obligatoriamente, va a haber algo de sangre para que bote y te asegure la circulación, la oxigenación del cuerpo. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Dime, Yacet. Doctor, entonces, si en caso, como usted puso el ejemplo, en caso de que el paciente esté amputado, tenga mayor pérdida de sangre. Una hemorragia. Una hemorragia, va a haber menor cantidad de sangre que llega al corazón, pero se va a inyectar mayor cantidad para poder compensarla. No inyecta mayor, sino que siempre la inyección de sangre es proporcional a la entrada. Igualito es, lo que te entra te sale. Sino que la aurícula te asegura que vas a tener ventrículo, que vas a tener sangre en el ventrículo. Así haya disminución, así haya hemorragia, así haya disminución de la llegada a ella de sangre, va a haber un 20% que lo va a llenar el ventrículo. Recuerda que el ventrículo tiene que estar lleno, nunca puede estar vacío el ventrículo. Ese 20% es el adicional que lo mantiene lleno, el cebado. La palabra cebado significa mantenerlo lleno, llenarlo. ¿Ya? Llenar. ¿Tú has visto alguna vez cuando pones tu manguera para regar tu jardín? Por ejemplo, la manguera la conectas en el caño y la pones en el jardín, pues la manguera mide 3 metros. Abres el caño, ¿sale agua inmediatamente? No, demora. No, demora, porque no está cebada.
pero cuando ya está llena la manguera y tú cierras el caño, se cierra la manguera, abres el caño, sale agua al toque, ya está cebada. El cebado es eso, o sea, y tenerlo lleno. Entonces, cuando tú pasas, siempre te va a asegurar una cantidad que hay ahí para que pase. Si no, vas a demorar para que llegue sangre al ventrículo, a la salida de la aorta. Siempre hay que tener el ventrículo cebado. ¿Se entendió? Sí, doctor. Gracias. Perfecto. Entonces, la pregunta en este caso sería, cuando les ponga el caso clínico en el examen, si un paciente está con hemorragia, varía el cebado ventricular, etc. Está bien, está bien. Ya esta clase la voy a apuntar porque la voy a ver para ir haciendo las preguntas de apariencia. Entonces, cuando hay enfermedades, en la se ríe, sí, de verdad, aquí voy a sacar preguntas de esta clase. Para todos los salones, por supuesto. No vayan a pasar a los demás salones el link de la clase ya para jalarlo. Y así, entonces. Entonces, cuando hay enfermedades como insuficiencia cardíaca, por ejemplo, en las válvulas, el flujo retrógrado, que te expliqué hace ratito, de la aorta, no sale la sangre, se retrocede, ¿sí? Y ese 20% que siempre se mantiene, va a aumentar ese volumen. Y al aumentar ese volumen, retrocede las aurículas. Y en las aurículas, el flujo retrógrado va a producir, a nivel de las venas pulmonares, aumento de la presión hidrostática y produce edema pulmonar. ¿Ya? Porque sale líquido en los pulmones, porque aumenta la presión a nivel de las venas. ¿Se entendió? ¿Puede volver a repetirlo esa parte? Repita, doctor, no entendí por qué produce edema ¿Cómo se pulmonar. llaman, en las aurículas? ¿Quiénes llegan a las aurículas? ¿Qué vasos llegan a las aurículas? Aurícula derecha, aurícula izquierda. ¿Quién llega a la aurícula izquierda? Arterias pulmonares. No, arterias no. Venas. Venas pulmonares, creo. Venas pulmonares, ¿no es Venas. cierto? Ya, las venas. Ya. ¿Las venas de dónde vienen? ¿Del pulmones? Del pulmón, ¿no es cierto? Si yo tengo un flujo retrógrado a nivel del ventrículo izquierdo, de la aorta, no me sale, la sangre no pasa, se llena el ventrículo. La sangre del ventrículo se llena, se va a la aurícula. De la aurícula se llena, se va al pulmón. ¿Se entiende? Hay un flujo retrógrado. ¿Sí? ¿Se entendió lo que les digo o no? ¿Sí, Yeset? ¿O no? ¿O te No. repito? Sí, de nuevo. Si la aorta la aorta está llena y no pasa flujo, aumenta el volumen en el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Si el ventrículo izquierdo aumenta el volumen y no pasa, porque hay estenosis de la aorta, aumenta el volumen en la aurícula por retroceso, flujo retrógrado. ¿Sí? Aumenta el flujo en la aurícula y tiene que retroceder ¿para dónde? Para las venas pulmonares. Venas pulmonares. Ahora ya Y entendí. cuando llenan las venas pulmonares, va a haber edema de pulmón. Edema Aumenta la pulmonar. presión a nivel del pulmón. ¿Sí? Flujo retrógrado. ¿Está claro? ¿Ya? Sí. Por eso he puesto ahí, en ICC, en insuficiencia cardíaca, que te expliqué hace ratito, el paciente en insuficiencia cardíaca, como su corazón ya no, su corazón, de lo que es un corazón así chiquito como emoticón de su celular, se hace más grande que los que ponen en las paredes de los políticos cuando hacen su propaganda política y pegan los carteles. Gigantes es el corazón. Entonces, al hacerse gigante el corazón, ya no late igual. Y todo el flujo retrocede. Flujo retrógrado. ¿Ya? ¿Sigo? ¿Any question? ¿Alguna pregunta? ¿Los demás? Maricielo no está, Milagros no está, Genaro se fue, Todachi tampoco, Brian Velázquez tampoco, Gonzalo Chozo, Maitsuya se fue, Gino Julián se fueron todititos. Doctor, Ya no está. ¿y ese retroceso tiene que ver con lo que es precarga y poscarga? ¿De aquí te voy a explicar? Ay, Ahí te explico. Sí, no te preocupes. Ya, entonces, onda de presión auricular. La clásica onda que ustedes van a ver en los libros, ¿sí? Y que a veces, me acuerdo cuando yo era residente de anestesia, los doctores, lo primero que te preguntaban eran las ondas, ¿sí? Entrabas de residente y decía, a ver, explícame la onda venosa. Y tenías que saberte la onda venosa, pues. ¿Mm? Esta es la onda de la vena, la onda venosa. La onda venosa se va a caracterizar por tener, esta es la onda de presión, ¿ah? Esta es presión, ¿ya? De la presión venosa, ¿sí? Va a tener tres partes. Uno que es la letra A, que es la primera elevación,
la segunda es la C y la última es la B. ¿Qué significa la de la aurícula? Es la onda de la contracción auricular, ¿sí? Normalmente en la aurícula, cuando empieza a llenarse con sangre, empieza a aumentar su presión, porque acuérdate que un volumen en una cavidad o en algo cerrado, ese volumen va a aumentar la presión. Cuando aumenta el volumen, aumenta la presión. ¿Se acuerdan cuando hablamos de gases en la clase anterior de respiratorio? Y les decía, los gases tienden a moverse de un lado de mayor concentración a un lado de menor concentración, y ese flujo va a dar la presión parcial del gas. Acá es igualito, es un flujo. Cuando aumenta el volumen en la cavidad que lo contiene, aumenta la presión. ¿Se escucha bien o se escucha entrecortado? ¿Se escucha bien? Sí, Se doctor. escucha bien, doctor. Sí, 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 perfecto. se escucha bien. Ya, entonces, cuando la aurícula se empieza a contraer, empieza a aumentar la presión auricular. Por lo tanto, en la aurícula derecha, la presión va a ser de 4 a 6 milímetros de mercurio, y en la izquierda de 7 a 8. ¿Sí? Son presiones bajas, porque el sistema venoso maneja presiones bajas. ¿Sí? Esa es la presión esa es la presión que va a producir el aumento en lo que es la onda A. Acuérdate que esta gráfica es gráfica de la onda, es una gráfica del aumento de la presión. Porque cuando empieza a contraerse, aumenta la presión de la aurícula. ¿Ya? Luego viene lo que es la contracción ventricular. Pero cuando hay contracción ventricular, ¿qué pasa? La dilatación auricular. O sea, va a empezar a disminuir la presión en la aurícula. Acuérdate eso siempre. Nunca van los dos juntos. Entonces, al haber contracción ventricular, el flujo retrógrado de sangre hacia las aurículas pasa un poco por protrusión de las auriculoventriculares. ¿Por qué? Porque están un poquito abiertas. Entonces, pasa un poquito de flujo. Entonces, la presión venosa que caía porque disminuye la presión, nuevamente vuelve a elevarse. Esa es la sonda C. La onda C. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya está a bajar, pero como le vuelve a llegar sangre del ventrículo, le retrocede un poquito el flujo, al momento que el ataque se cierra, nuevamente se eleva. ¿Sí? Y luego empieza nuevamente a caer, porque va cayendo la presión auricular, va cayendo la presión venosa, va cayendo, porque ya está que pasa la sangre al ventrículo, que pasa completamente. Entonces viene la onda B final de contracción ventricular, cuando ya está completamente contraído, y el flujo de la sangre de las venas cavas hacia las aurículas se produce con un cierre de las válvulas auriculoventriculares. Empieza a llenarse las aurículas de las venas cavas, de las venas pulmonares, se llenan. Y aumenta nuevamente la presión. ¿Ya? Esa es la onda B. Ahí están las tres ondas. Ahí está, por aurícula, por contracción y por llenado de las venas. Auricular, contracción ventricular y llenado venoso. ¿Ya? Sigo. ¿Sí? ¿Sigo? ¿Se entendió? Esta es onda venosa, por supuesto. ¿Ya? ¿Sí, Ana? ¿Sigo? Sigo, entonces. Sí, doctor. Función de los dime, Ana, dime. ¿Sigo? ¿Sí? Ya. Sí. Ahora, ventrículos como bomba. Ya vimos las aurículas. Ahora, ventrículos como bomba. La sístole ventricular. Contracción del ventrículo. Cuando hay contracción del ventrículo, se van a llenar las aurículas. ¿Sí? Se llenan de sangre las aurículas. ¿Por qué? Porque se cierran las válvulas auriculoventriculares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay diástole en la aurícula. ¿Está claro? ¿Sí? Cuando hay contracción en el ventrículo, se llenan las aurículas. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? ¿Sigo? ¿Sí? Ya. Cuando termina la sístole ventricular, cuando ya terminó la sístole ventricular, ya está, ya, o sea, ya botó hasta el último poquito a la aorta, va a aumentar la presión nuevamente en las aurículas. ¿Y qué hace ese aumento de presión? Abren las válvulas auriculoventriculares. ¿Para qué? Para que la sangre fluya de la aurícula a los ventrículos. Diástole ventricular. Se inicia la diástole ventricular. ¿Se dan cuenta cómo es al revés? Mientras que uno se contrae, otro se dilata para que se puedan llenar. ¿Sí? Si no, no va a haber paso de sangre, jamás. ¿Sí? ¿Se entendió, Ena? ¿Se entendió? Díganme. Sí, doctor. ¿Todo claro? Sí, doctor. Sigo. Ese Siga. periodo de llenado rápido del ventrículo se va a producir en 3 pasos durante la diástole, ¿ya? Del ventrículo, la diástole ventricular. En el primer tercio de la diástole va a haber un periodo de llenado rápido del ventrículo.
¿Por qué? Porque está en diástole el ventrículo, está relajado. Se llena el ventrículo de sangre, porque las aurículas están en contracción, están llenando. Se han abierto las válvulas auriculares y está que llena el ventrículo. Luego, en el segundo tercio de la diástole, el flujo de las venas cavas va a ser directamente a los ventrículos, es decir, está tan abiertas las válvulas auriculoventriculares que las venas cavas, el flujo de las cavas, llega hasta los ventrículos. Está que lo llena, porque no es que la cava está que lo empuja la sangre de la aurícula, y llega hasta los ventrículos. Y en el último tercio, este flujo del 20%, que te acuerdas del cebado que era el 20% de las aurículas, ¿se acuerdan que les dije hace ratito? El 20% restante pasa de las aurículas a los ventrículos. Y ahí está. Ese es todo lo que es la función del ventrículo como bomba. Llenado. Principal, como les digo, ustedes tienen que tener en cuenta el llenado del ventrículo. Que se llene. Si el ventrículo no se llenó, ya no hablemos de fisiología, porque el paciente está muerto. ¿Está claro? Ya para qué puedes hablar ya. La cosa es que se llene el ventrículo, porque si no se llena, no bota agua. ¿Ya? ¿Sigo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Bien. Entonces vamos a ver periodos y ondas de presión ventricular. Ya vimos las ondas de la presión de la vena, de la aurícula, porque la aurícula es venoso. Ahora vamos a ver las ondas de presión del ventrículo. ¿Ya? Miren. Solamente quiero que vean esta onda. Esta onda de acá. ¿Ya? Sino que no he encontrado un diagrama donde esté solo. Pues he tenido que cortarlo el diagrama. Ya, pero solamente quiero que vean acá, no vean acá abajo, porque la de acá abajo es la onda de la vena, lo que les acabo de explicar, de la venosa, sino acá arriba la punteadita de acá arriba, las líneas punteadas de arriba, ¿ya? Ahí. Miren, hay dos partes, miren ahí, sístole y diástole, ¿ya? Sístole y diástole. Ahí está. Ese es el ciclo cardíaco. Sístole, diástole, diástole, ¿ya? Miren. Primero, ¿qué va a haber primero? Primero va a haber un periodo de contracción isovolumétrica. ¿Sí? ¿Qué cosa es la contracción isovolumétrica? Como su nombre lo dice, la palabra iso, ¿qué significa la palabra iso? Significa igual. ¿Ya? Por eso los mellizos, ¿sí? Dos de meiosis han salido dos iguales. ¿Ya? Contracción isovolumétrica. ¿Qué dice? Igual volumen. Por lo tanto, aquí, el aumento de la presión va a ser, pero sin acortamiento de las fibras. En otras palabras, el ventrículo se está preparando para contraerse. ¿Ya? O sea, está el ventrículo lleno de sangre y está a puntito de contraerse. Ya está, pero ahí que quiere arrancar la contracción. Por eso se llama contracción isovolumétrica. Por eso es sin acortamiento de fibras. Y va a haber aumento de la presión. ¿Por qué aumenta la presión? Porque como todo está cerrado, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, ¿qué dice acá? Perdón, dice, cierre de válvulas auriculoventriculares, y están cerradas, ¿sí? Porque es en esta parte de aquí, ¿sí? Va a haber cierre de válvulas auriculoventriculares, es en este periodo de acá, este pedacito de acá, entre estas dos líneas, ¿sí? Y se aperturan las válvulas semilunares. Entonces, en ese periodo entre el cierre de las auriculoventriculares y la apertura de la aórtica y pulmonar, ahí es la contracción isovolumétrica, ¿sí? ¿Cuánto dura aproximadamente? 0.02 centésimas, 2 centésimas, a 3 centésimas de segundos. Contracción isovolumétrica, ¿ya? Luego viene la etapa de la eyección o expulsión. ¿Por qué? Porque ya el ventrículo estaba lleno de sangre. Ahora viene la salida, la eyección, ya cuando bota, o sea, ya empieza a contraerse verdaderamente el ventrículo. Por lo tanto, va a haber un aumento de las presiones del ventrículo. El ventrículo izquierdo, la presión va a ser de 80 milímetros de mercurio, y en el derecho, de 8 milímetros de mercurio. ¿Ya? Por lo tanto, ¿eso qué va a hacer? Que haya apertura, o que se abran bien las válvulas semilunares, aórtica y la pulmonar. Y va a pasar, ¿qué porcentaje de sangre pasa en la eyección? En la expulsión de sangre del ventrículo. Solo pasa el 60% de sangre. No se olviden, solo pasa el 60% de la sangre del ventrículo. No pasa más a la aorta, por si el caso. ¿Ya? No pasa más, por si el caso. ¿Sí? Expulsión. ¿Ya? Expulsión. Luego sigue
Ya, entonces aquí en la expulsión van a haber dos periodos. Un periodo de eyección rápida, que va a darse en el primer tercio de la sístole, donde pasa el 70%, pero ¿de quién? De este 60%. Y un periodo de eyección lenta, donde pasa el 30% durante la sístole. ¿De quién? Del 60%. ¿Ya? Va a pasar esa cantidad, por si el caso. Ese es de expulsión, de eyección. Luego viene lo que es la relajación isovolumétrica. Igual, es en este cortito periodo de acá, aquí chiquitito, acá. Y como su nombre lo dice, isovolumétrico. ¿Sí? No va a haber cambio de fibras, pero ya se está relajando. ¿Ya? Por eso se inicia al final de la sístole y la disminución de las presiones, porque ya botó toda su sangre el ventrículo, disminuye su presión. Y al disminuir su presión, la presión de arterias aumenta y cierra. ¿Qué cierra? Las válvulas auriculoventriculares, las aórticas, y abre las auriculoventriculares. Por lo tanto, en la relajación isovolumétrica va a haber cierre de aórtica y pulmonar y apertura de las auriculoventriculares. ¿Para qué? Para que se llene nuevamente el ventrículo ya. Porque ya botó. ¿Sí? ¿Eso cuánto dura? 0.3 segundos hasta 6 centésimas de segundo. ¿Ya? Y luego viene la etapa, hasta ahí es la parte, porque el resto ya es lo que es el llenado rápido y ya está así. El repollo refractario. Bien, hasta aquí alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, Todashi? ¿Alguna pregunta, Todashi? Milagros, Maricielo, ¿alguna pregunta? Milagros, Karina. Genaro Alonso, ¿alguna pregunta, hijo? Llovera. No. Lo máximo, lo máximo. Así me gusta. Así me gusta cuando no preguntan ya por qué, porque ya saben, ya han leído. Maitsu, any question? Nothing. Gino Julián Castro Guerrero, you understand me? Doctor, Dime. en la diapositiva anterior dijo que solo pasa el 60% de la sangre, creo. Sí, 60% Pero, del ventrículo. y el 40% que se queda es lo del cebado que mencionó en El diapositivas 20% del anteriores. este y se queda 40%, se queda nunca se puede quedar vacío el ventrículo. Tiene su propia cantidad de sangre que se queda. Ah, El ya, cebado es de la aurícula que le da. ya, está bien. Ya, gracias. Perfecto. Entonces, volumen de eyección del corazón. Entonces, si el corazón, siempre les digo, hay que hablar del ventrículo, ya izquierdo, que es el principal. El ventrículo izquierdo. Van a ver uno. Hablemos de volúmenes. Si hablo de volumen, estoy hablando de la cantidad de sangre. ¿Ya? Cantidad de sangre que está entrando aquí en el ventrículo izquierdo. ¿Ya? Va a haber un volumen que se llama el volumen telediastólico. Cuando ustedes vean la palabra tele, significa fin, terminar la diástole. ¿Se entiende? ¿Está claro? ¿Sí? Sí, doctor. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Ya? Cuando ustedes escuchen telediastólico, es fin de la diástole, pero es el fin en ese puntito en que ya está a punto de terminando ya. ¿Ya? Tele. Entonces, los ventrículos van a aumentar su volumen sanguíneo. ¿A cuánto? Aquí lo vas a ver, Gino, lo que me preguntaste hace ratito. Los ventrículos aumentan su volumen sanguíneo, porque está que se llena de las aurículas, está terminando la diástole ya, fin de la diástole ventricular, se llenó el ventrículo. ¿A cuánto? Hasta 110 a 120 mililitros. Está llenito el ventrículo. Entonces, yo siempre le digo a mis residentes en el hospital, le digo chanchito. Está chanchito, así como si fuera un globito de agua, chanchito está el ventrículo. ¿Ya? Luego viene lo que es el volumen sistólico. ¿Sí? ¿Volumen sistólico qué significa? La salida, ya eyección, lo que botó el ventrículo. ¿Cuánto bota? 70 mililitros. Mira, de esos 110, 120 que está chanchito, ¿cuánto bota? 70. ¿Cuánto te queda aproximadamente? Entre 40 y 50. 40, 50. ¿No es cierto? Ese es el volumen telesistólico, al fin de la sístole. Termina la sístole, se contrajo y queda un volumen de sangre restante en los ventrículos. 40 a 50 mililitros. ¿Se entendió, Chino? ¿Sí? Si tú sacas la cuenta,
ahí vas a tener lo que se llama la fracción de eyección. O sea, aproximadamente estos 70 que están botando es el 60% de lo que tiene totalmente el ventrículo. El 40% se queda. Esa es la fracción de eyección. ¿Sí? ¿Se entendió, Gino? Y ese 40% solo se queda de reserva, Se nada queda más. ahí de reserva, por si acaso tengas hemorragia. Ah, ya. ¿Sí? Si tienes hemorragia, tienes tu reserva, porque si no te mueres al toque, si te quedas sin nada, imagínate. Ya no tienes nada, te moriste, pues. ¿Cómo te digo? Es un sistema de seguridad que tiene, aparte del 20% de ese vado que da la aurícula, ahí lo aumenta, también tiene su cantidad disponible para seguir bombeando, pues, para seguir botando sangre. No es que está que dale, cero cada 0,8 segundos hay contracción, y si se queda sin nada, ¿qué va a botar? Aire. No va a botar, tiene que botar algo. ¿Ya? Entonces, la fracción de eyección es un parámetro importante para poder evaluar un paciente que tenga una insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Por ejemplo, si un paciente de larga data con hipertensión, ya tiene su insuficiencia cardíaca y tú le haces un examen de ecocardiografía, lo primero que evalúas es cuánto está la fracción de eyección. ¿Ya? Si la fracción de eyección tiene sus parámetros, o quieren ustedes busquen ahí en sus libros, o busquen en su Google, cuando estén ya estudiando, busquen los niveles de fracción de eyección. Hay leve, moderado y severo. Y ahí les va a decir, menor de 40, menor de 35, ¿sí? Hay fracciones de eyecciones que son incompatibles con la vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el paciente ya no se para y se ahoga. El paciente no puede ni moverse. ¿Sí? No puede ni caminar. ¿Por qué? Porque ese corazón ya no funciona, no bota la cantidad de sangre oxigenada para que pueda hacer sus funciones normales. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Ya se entendió. Milagros. Karina Chafloque. Are you understand? ¿Sí? Claro, ¿sí? ¿Todo claro? ¿De verdad? Oye, a mí deberían darme un premio, de verdad, porque no sé si explico tan bonito o ustedes ya lo han leído o lo están llevando el curso por segunda vez, no sé. Pero de verdad que me estoy sorprendido de mí, de verdad. Sorprendido. Sorprendido estoy, de verdad. Porque todo el mundo entiende, o sea, alguna pregunta, nada, todo está entendido, excelente. ¿No? Perfecto. Carlos Melchor, mira. Carlos Melchor con su foto que ha puesto, dice, Carlos, esa foto espectacular. Carlos, tú estás para que te contrate una empresa de cine, no sé, porque espectacular la foto. Pero ahí no lo veo para nada. Debe estar Carlos durmiendo, seguro. Pero bueno. Aquí estoy, doctor. ¿Estás, hijo, ahí? Ah, ya te desperté, creo. Te desperté, creo. Disculpa, hijito. Sigue durmiendo. Discúlpame, de verdad. Discúlpame. Sí, de verdad, discúlpame. ¿Sí? Pero bueno, yo la verdad que no ponen cámaras porque no les interesa la clase. ¿Sí? Todashi, ¿alguna pregunta, hijo? Siempre al delegado no se le pregunta, pues, pero Todashi, te pregunto, ¿alguna pregunta? Doctor, lo que no entiendo es que usted dice que es la ventrícula, bueno, hay, como ahí dicen, el volumen diastólico es 110 a 120. Ya. ¿Cómo se llama? No, ya, el sistólico es 70. ¿Qué bota? El telesistólico es 40 a 50. ¿Y el fracción cómo es? La fracción de eyección. Sí. Es el 60% de todo el volumen, o sea, de los 110 y 120 que tiene, porque a veces va a variar, ¿no? Los volúmenes. El 60% es lo que bota, aproximadamente. Es un porcentaje, ¿sí? Un porcentaje de lo que bota, aproximadamente. Es un porcentaje. Siempre se calcula con porcentaje. Dime, Genaro. Doctor, ¿y la precarga y la poscarga? Eso te voy a explicar después, pero sí lo tengo hecho. No te preocupes por eso. ¿Ya? Para que lo entiendas bonito, porque si no lo vas a entender, hay que precarga y poscarga. ¿Sí? Porque el concepto que les dan ahí es un concepto, pero para que preguntarle en el examen a Steve Hopkins, pues el concepto. Pero en la aplicación real es otra cosa. Bien, 4 y 20, doctores. Fíjense, había preparado varias diapositivas. Había preparado hasta el segundo tema, ya, 29. Son 40. Ya tengo clase con el otro grupo. Entonces, con ustedes, acuérdense, Todashi, ¿dónde me quedaba? Volúmenes de eyección del corazón.
Voy a pintarlo con rojo, acá todo haciendo ni me acuerdo. Acuérdense, chicos, para que vayan a acordar la otra clase. Carlos Melchor, ¿me haces acordar tú, pues, hijo? A ver, pues, si te despiertas en la otra clase y me haces acordar. Yo le hago acordar todo. Hijo, me haces acordar, por falta que yo me vaya a olvidar. Mercy, ¿se entendió, Mercy? Sí, doctor. Pero, Mercy, dime gracias, porque yo soy lo máximo, explico tan bonito que todo el mundo entiende. Qué bien, de verdad, me siento feliz, de verdad, yo a veces. Porque nadie me pregunta, solamente Yacet, buen dato, ¿eh? Yacet, cualquier cosa me pasa la voz, no, Yacet. Excelente, Yacet. Listo, muchachos. Ya bien preparado para ya. La otra semana seguimos con las clases, ¿ya? Listo. Que pasen un buen fin de semana y el feriado, pues, estudien, pues no se vayan a la discoteca, pues, muchachos. ¿Ya? Listo. Nos vemos, Maizú, ahí nos vemos en clase. Maizú dice que está en feriado hasta Navidad. Cuídense, nos vemos la otra semana. Igualmente, Subo el aula de diapositivas, ¿ya? De acá subo las diapositivas para que lo tengan ahí para que lo puedan Genial, revisar, ¿ya? doctor. Nos vemos. Ya, doctor, muchas gracias. Cuídense.